Cuadrado de un binomio. Entonces dice, calcula el cuadrado de cada ¿qué? Binomio. Entonces, ¿por qué nos damos cuenta que es el cuadrado de un binomio? Porque observe de que están dos términos sumados o restados elevados al cuadrado. Entonces, aquí en este caso tenemos es una suma de dos términos al cuadrado que se llama un binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué se hace para resolver ese binomio al cuadrado? Se debe de aplicar esta fórmula. Y esa fórmula nos dice que A, que es 3y a la 5, más B, que es 4z a la 6, es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo término más el cuadrado del segundo. O sea que ustedes cuando resuelvan este binomio les debe de aparecer 1, 2, 3 términos. Entonces voy a sacar cada uno de los términos para que lo vean. Ese era uno de los ejercicios que ustedes tenían que presentar. Entonces aquí cojo el primer término que es A. Entonces A es este, 3y a la 5. Y 3y a la 5 dice aquí que lo eleve al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Elevo primero la parte numérica. Entonces 3 al cuadrado da 9. Luego hago la parte literal, coloco la y y multiplico los exponentes. 5 por 2, 10. O sea que el primer término, o sea este que está aquí, nos va a dar 9y a la 10. Vamos a obtener el segundo término. El segundo término es el doble producto de este A por este B. O sea, el doble producto de 3y a la 5 por B, que es 4z a la 6. ¿Cómo se resuelve esta parte? Entonces, primero se resuelve la parte numérica, multiplicando los números entre sí. Entonces quedaría 2 por 3, 6, y 6 por 4 nos daría 24. Y luego resolvemos la parte literal. Si aquí hubiera letras con la misma base, o sea que aquí estuviera y, entonces ¿qué se hacía? Pues simplemente se coloca la y y se suman los exponentes, pero aquí como las letras son diferentes, entonces cada una de las letras se coloca por separado y lo que se hace es multiplicar el 5 por el 1 que hay acá, que da 5, y el 6 por el 1 que hay acá, que da 6, o sea que eso nos quedó 24y a la 5, z a la 6. Ese es el doble producto del primer término por el segundo término. Nos falta el cuadrado del segundo término, entonces vamos a mirar el cuadrado del segundo término. Entonces cogemos a 4z a la 6 y lo elevamos al cuadrado. Nuevamente, ¿qué hacemos? Primero elevamos la parte numérica y después la parte literal. Entonces, ¿qué haría? 4 al cuadrado da 16, porque 4 por 4 da 16. Escribimos la z y multiplicamos los exponentes. 6 por 2 daría 12. ¿Qué quiere decir? Que este término, al calcularlo a través del cuadrado de un binomio, me debe de dar la suma de estos tres términos. Entonces, miremos cómo nos da eso. Entonces, nos dice que 3y a la 5 más 4z a la 6 elevado al cuadrado, que es la suma de dos términos al cuadrado o un binomio al cuadrado, o el cuadrado de un binomio, va a ser igual al cuadrado del primer término. Entonces ya sabemos que el cuadrado del primer término fue este. Entonces ese cuadrado lo coloco aquí, 9y a la 10, más el doble producto del primero por el segundo término, que nos dio 24y a la 5, z a la 6, y más el cuadrado del segundo término, y el segundo término nos dio 16z a la 12. Eso sería la solución de este cuadrado de un ¿qué? Binomio. Entonces decía así, completar, y mire cómo nos lo entregaban. 2a más 7b elevado al cuadrado es igual a 4a al cuadrado más algo más 49 al cuadrado. Entonces vamos a ver qué tenemos que aplicar. Entonces debemos de aplicar el cuadrado de un binomio.
había otro ejercicio, x más 6y al cuadrado, y le daban estos tres términos donde ustedes tenían que encontrar el primer término. Aquí tenían que encontrar el segundo término. Y otro ejercicio en donde ustedes le daban 3/4 de c a la 2 más 1/5 de d a la 5 al cuadrado, y le daban el segundo término, pero no tenían ni el primero ni tenían el tercer término. Entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Entonces hagámoslo. Entonces, para todos estos tres ejercicios tenemos el cuadrado de una suma de dos términos, el cuadrado de una suma de dos términos, el cuadrado de una suma de dos términos, el cuadrado de una suma de dos términos. Y eso se llama el cuadrado de un ¿qué? Binomio. Entonces, ¿qué debe de aparecerles? Tres términos. Como aquí es más, todos estos términos van a ir positivos. Todos estos términos van a ir positivos, todos estos términos van a ir positivos. Si hubiera un término aquí negativo, entonces usted inmediatamente ya se da cuenta de que ahí hay un error. Bueno, entonces empecemos. Con el primer ejercicio vamos a hallar el cuadrado del primer término. Entonces cojamos a 2a y elevémoslo al cuadrado. Entonces lo vamos a hacer mentalmente. Entonces 2a elevado al cuadrado sería 2a por 2a. Y 2a por 2a sería 4a al cuadrado. O sea que este término está bien hecho. Bueno, nos falta el segundo término, pero vamos a ver si el tercer término está bien. Entonces el tercer término es el cuadrado del segundo término. Entonces 7b elevado al cuadrado sería 7 al cuadrado, que da 49, y b elevado al cuadrado daría b y quedaría 1 por 2, 2, o sea que está perfecto. Me falta solamente el doble producto de estos dos términos, entonces vamos a sacar el doble producto. Entonces, ¿el doble producto de quién? De 2a, que está elevado a la 1, más 7b elevado a la 1. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los números. Entonces, sería 2 por 2, 4 por 7, 28, y quedaría 1 por 1, es 1, que sería a, y 1 por 1 da 1, que sería b. O sea que todo ese término nos da 28ab. O sea que este término es el que usted tenía que escribir acá. O sea que le quedaba el cuadrado del primer término, que es 4 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2 por 7, 14 por 2, da 28ab, más el cuadrado del segundo término, que da 7 al cuadrado, da 49, b al cuadrado. O sea que este término es el que tienen que colocar acá. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Tengo el segundo término y el tercer término, pero me falta el primero. Entonces vamos a ver si estos términos están bien. Entonces vamos a ver si el tercer término está bien. Entonces sería 6y, o sea b, elevado al cuadrado. Entonces 6y por 6y sería 6 al cuadrado, que da 36. Escribo la y y quedaría 1 por 2, da 2. Bueno, ahora el segundo término, este es el doble producto de este por este. Entonces multipliquemos por 2. Entonces sería 2x por 6y, entonces 2 por 6. Me falta hallar el cuadrado del primer término. Entonces mire el cuadrado del primer término cómo es de fácil. Entonces cojo a x, la elevo al cuadrado, y x elevado al cuadrado sería, escribo la x, quedaría 1 por 2, 2, y da x al cuadrado. O sea que este x al cuadrado es el término que debo de colocar acá. Entonces este cuadrado del binomio me quedaría el cuadrado del primer término, que es x al cuadrado, más el doble producto de este término por este, sería 2x por 6y, entonces 12xy, más el cuadrado del segundo término, que sería 6y por 6y, daría 36y al cuadrado. Y este término es el que tiene que colocar acá. ¿Me hago entender hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. Están revisando, ¿no? Bueno. Ahora vamos a hacer el más difícil que había de esos ejercicios. Sí, señor. Aquí está este. Bueno, entonces miremos este. De una vez saquemos. Entonces tenemos que hallar el cuadrado del primer término y tenemos que hallar el cuadrado del segundo término. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Entonces lo hallamos. Entonces el cuadrado del primer término. Entonces el primer término es 3/4 de c a la 2. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, la parte numérica la elevamos al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16. Escribimos la c, 2 por 2 da 4. O sea que este término que está aquí, miren,
lo voy a encerrar, ese término tenemos que colocarlo aquí. Listo. Bueno, ahora el cuadrado del segundo término, entonces sería 1/5 de d a la 5. Entonces quedaría 1 al cuadrado da 1 y 5 al cuadrado da 25. Hay personas que elevan que 1 al cuadrado le da 2. No, porque es 1 por 1, no es 1 más 1, sino 1 por 1. Esto nos da un 25avo. Escribo 10, el d, y queda 5 por 2, da 10. O sea que este término, todo este término que está aquí, es el que coloco aquí. ¿Correcto? Entonces vamos a ver si este término que está en la mitad está bien. Este término que está en la mitad nos dice que es el doble producto del primero por el segundo término. Entonces vamos a hacerlo aquí para que lo vean. Lo voy a hacer aquí. Entonces el doble. Entonces el doble producto, 2 veces factor de el primer término. Entonces hagamos la rayita acá. Y el primer término ya sabemos que vale 3/4. Entonces 3 y debajito 4. Vamos a hacerlo paso a paso. Aquí c al cuadrado, ya lo elevo al cuadrado, paréntesis, multiplicado por el segundo término, pero el segundo término sería 1/5. Entonces coloco aquí 1, debajo 5, y quedaría d a la 5. Entonces d elevado a la 5 y paréntesis. Entonces aquí nos falta unos exponentes. Entonces aquí me falta el exponente de c, que el exponente de c es 2, y el exponente de d, que es 5. Bueno, entonces voy a multiplicar los coeficientes para que lo vean. Entonces miren los coeficientes cómo quedaría. Entonces quedaría 2 por 3, 6 por 1. Entonces esto va a ser igual. Entonces es igual. Y entonces aquí nos queda esta rayita. Esta rayita y queda 2 por 3, 6 por 1 daría 6. Aquí colocamos 6. Y debajito quedaría 1 por 4 a 4 por 5 da 20. Aquí queda 20. Y me quedaría arriba una C a la 2. Una C a la 2 y me quedaría un D a la 5. Entonces aquí le coloco a la 2 y aquí D a la 5. Bueno, estamos hallando este segundo término. Entonces observen que a ese segundo término todavía le falta hacerle algo. ¿Y qué es el algo? Entonces ya tenemos que la parte literal sí nos da perfecto, miren. Pero la parte numérica parece que no. Y sí es cierto, miren. Pues lo que pasó fue que aquí le sacaron mitad. Mitad de 6, 3, y mitad de 20, 10. Y ahí estaría el segundo término.